Continuamos nuestra serie de devocionales y enseñanzas en el Evangelio de Mateo, y el tema que vamos a compartir, el título del devocional de esta mañana es los desafíos de ser un discípulo de Cristo. ¿Cuál es el título que vamos a compartir? Los desafíos de ser un discípulo de Cristo. Pero vamos a ver. Amado Dios, muchas gracias por el privilegio, por la responsabilidad que nos brindas de poder ministrar tu palabra. Ruego, Señor, de que puedas usar palabras, puedas permitir usar palabras sencillas, pero al mismo tiempo, Señor, que puedas ser fiel al texto, que pueda exponerlo con fidelidad, y que nuestras vidas, Señor, puedan hallar el consejo, el principio necesario para avanzar en esta carrera, sin titubear y sin retroceder. Por eso te damos muchas gracias, en el nombre de Jesús, y decimos amén. Amén. Hace un tiempo escuchaba un pequeño testimonio de unos misioneros, y ellos comentaban, aproximadamente en el año 1950, un grupo de misioneros norteamericanos estuvieron trabajando en la región de África. Y este grupo de hermanos trabajó visitando, compartiendo, predicando el Evangelio por muchos años, prácticamente toda su vida la entregaron al servicio del Señor. Y ellos comentan que cuando terminaron su asignación, ellos debían regresar en barco a su país, y ellos decían, bueno, cada vez su esposa decía, bueno, vamos a casa, vamos a tener un tiempo donde seguro nuestros hermanos, familia y a lo mejor nuestro país nos va a recibir con mucha alegría por la tarea excepcional que hemos estado realizando. Resulta que cuando ellos se montan en el barco, comparten allí lo que es el viaje con un grupo de políticos o encargados del gabinete gubernamental, y ellos notaron que a estos políticos, a estas personas, los recibieron en el barco con alegría, con bombos, platillos y detalles, y la gente decía, wow, qué bueno están acá este grupo de personas que representan nuestro país. Y estaba ese misionero y su esposa, ¿y sabe qué era la cosa? Que nadie notó, ni siquiera, que ellos estaban ahí. Y esto de alguna manera afectó el corazón del misionero, porque pensaba dentro de sí, oye, Dios mío, te he servido por tantos años, puse mi vida en peligro, pasé dificultades, pero cuando esperaba ser recibido en casa con alegría, nadie lo tomó en cuenta. Resulta que esto afectó mucho su corazón. Llega a su casa, la conversa con su esposa y le dice, mi amor, estoy muy frustrado porque hemos entregado nuestra vida al servicio al Señor, pero bien sabe que era su esposa, esta es la importancia de casarse con una mujer sabia. Los que están solteros, busquen una mujer sabia, porque va a darles consejos de parte del Señor en el momento más importante. Esta mujer le dijo, bueno, pero no puedes almacenar esto en tu corazón. Si tú estás sintiendo esto, se pega a la presencia del Señor, ora y pídele dirección ante todo este asunto. El esposo fue, oró, estuvo allí tiempo clamando al Señor, y bueno, duró cierto tiempo en la presencia del Señor, y este hombre luego salió con otra actitud, con otra idea, con otro semblante. Y la esposa le pregunta, ¿cómo te fue? Cuéntame, ¿cómo te sientes? Y él dice, bueno, mi mamá estaba ahí orando, clamando al Señor en medio de esta situación que me agobiaba, y le presentaba al Señor mi frustración, porque yo pensaba que iban a reconocer nuestro trabajo cuando llegáramos a casa. Pero allí mientras oraba y presentaba mis cargas al Señor, en medio de mi angustia, dolor y frustración, por un momento sentí que se acercó alguien a mi hombro, me tomó
y sentí esa confianza y seguridad y susurró a mi oído y me dijo: pero es que aún no has llegado a casa. Mis hermanos, a veces podemos pensar que la vida cristiana es fácil y las tareas y las asignaciones que Dios nos da van a ser bien recibidas, van a ser aplaudidas por el mundo. Y a veces eso puede desanimarnos. Pero Jesús está mostrando a sus discípulos, y vamos a leer el texto que está en Mateo capítulo 10, versículos 24 y 25, dice: el discípulo no es más que su maestro, ni el siervo más que su señor. 25 dice: basta al discípulo ser como su maestro y el siervo como su señor. Si al padre de la casa, de la familia, lo llamaron Beelzebú, ¿cuántos más a los de su casa? Yo le pregunto a ustedes, queridos hermanos, ¿es fácil ser un discípulo de Cristo? ¿Es fácil tener que lidiar, como lo hemos estado estudiando a medida que hemos avanzado en cada versículo del capítulo 10? ¿Es fácil la asignación que Cristo le dio a sus discípulos? No es fácil. Jesús le dijo: vayan, les doy autoridad, prediquen. Pero se va a encontrar con oposición. Este mensaje, en muchas ocasiones, algunos lo van a recibir con alegría, pero para otros va a generar un efecto negativo de hostilidad. Incluso en algunas ciudades puede que los persigan, puede que los lleven delante de hombres poderosos a nivel político para que sus vidas sean juzgadas, siendo inocentes. Pero ahora Jesús sigue ampliando un poco más sobre esta asignación, y es lo que vamos a escudriñar a la luz de la Escritura. En primer lugar, si nosotros, mis queridos hermanos, y es importante digerir esto, si nosotros seguimos los pasos de Cristo, si somos verdaderamente discípulos de Cristo, entonces generaremos el mismo impacto que Él tuvo en su tarea de cumplir la misión. Como hemos estudiado en el capítulo 10, hay un trabajo fuerte, hay una tarea. El Señor le había dado herramientas, le había dado autoridad para dicha tarea. Y algo bien curioso que nosotros podemos ver es que ellos estuvieron mucho tiempo con el Señor entrenándose, por así decirlo, compartiendo, viendo cómo Jesús sanaba, viendo cómo Él enseñaba, y ahora los discípulos comenzaban a realizar verdaderamente una tarea apostólica. ¿Cuál era esa tarea? Estaban siendo comisionados, enviados para cumplir la misión. ¿Pero era fácil la tarea? No era fácil. Hay dos elementos que me llaman la atención en este texto. Son dos palabras clave que dice discípulo, maestro, siervo, ¿y cuál es el otro? Señor. Si nosotros entendemos el modelo de liderazgo de Cristo, ¿verdad? ¿Qué es un discípulo? Un discípulo es aquel que sigue sus pasos. Un discípulo es aquel que ha estado aprendiendo detenidamente, ya que su meta, su objetivo es ser como su maestro y cumplir con la tarea encomendada. ¿Y qué es un siervo? Un siervo es aquel que está al servicio de su amo y le obedece. ¿Pero cómo lo hace? ¿Por temor? Cuando me refiero a temor, me refiero a porque el amo lo maltrata. O más bien, somos siervos y esclavos de Cristo por amor. Vamos a ir a hacer por amor. Ellos tenían que comenzar a comprender esa tarea. Jesús los estaba enviando, les daba autoridad, les daba herramientas, eran sus discípulos, eran siervos, pero no era nada fácil lo que tenían que hacer. Mis hermanos, la tarea encomendada era predicar lo que Jesús predicó, y esto iba a generar el mismo efecto
que se notó cuando Cristo predicaba. El gran predicador Charles Spurgeon dijo: si predicas lo que Jesús predicó, vas a provocar en las personas lo mismo que Jesús provocó. ¿Sabe cuál fue eso? Gente queriendo matarte. Ahora, nosotros vivimos en una época bastante extraña, y creo que el versículo 23 que se habló semanas atrás nos muestra cómo nos percibe el hombre, por así decirlo. Pero el versículo 22 dice: y seréis aborrecidos de todos por causa de mi nombre. Yo siempre me he preguntado, los cristianos, ¿en qué categoría entramos en medio de la sociedad? Y quiero tratar de explicarlo y ilustrar esto muy bien, porque por lo menos tratando de investigar y entender esto, yo no he visto que cada hora, según la estadística de la página Puertas al Cielo, que mide Puertas Abiertas, que mide la persecución de los cristianos, al menos cada hora 5 cristianos son asesinados. Pero yo no noto que cada hora 5 budistas sean asesinados. Yo no noto que cada hora 5 o 10, 15, 20 musulmanes sean asesinados. Yo no noto que cada 5 o 10 minutos 5 militantes de la comunidad LGTBIQ sean asesinados. Con eso no estoy diciendo que no suceda. Pero lo que me llama la atención es que los países que tienen mayor oposición en cuanto a una idea de fe es con los cristianos. Y no solamente es que no permiten que nuestra fe o nuestra enseñanza llegue, sino que nuestra propia vida está puesta en riesgo. Mis hermanos, nosotros tenemos que comprender esto. Ser un discípulo de Cristo conlleva una gran responsabilidad, es un gran desafío. Y de repente nosotros pudiéramos imaginar a los discípulos: bueno, mi Señor me dio un privilegio, una autoridad, un llamado, una tarea, y ellos iban alegres, evidentemente. Pero imagínense esto, imagínense que nuestro pastor llama a alguien, a un joven, y le dice: fulano, quiero que hagas esta tarea, que te vayas para la cárcel, que pases un mes con los presos y que le prediques el evangelio. Yo me imagino que ese joven dirá: oye, es una gran responsabilidad, pero no debe ser tan fácil. O pensemos aún más extremo, que le diga que tiene una tarea, le diga: vas a ir a predicar, y ese joven: oye, qué bueno, y vas a ir a las naciones, oye, Señor, voy a viajar, ahora sí me va a usar, pero vas a ir a un país extremista musulmán. No va a ser fácil. Evidentemente Jesús los enviaba en un contexto donde el judío era terco, orgulloso, y en su celo por creer que hacían lo correcto, eran capaces de hacer cualquier cosa por defender sus propias creencias. Si como cristianos, mis queridos hermanos, y hay algún amigo que nos acompaña, nosotros no comprendemos esto, entonces vamos a tener una visión muy limitada de nuestra asignación como cristianos. ¿Y será que Jesús hizo eso? Jesús ocultó a sus discípulos los peligros de seguirle. ¿Será que Jesús hizo eso? Jesús fue detalladamente claro, explícito. Le dijo: ustedes, al ser mis discípulos, van a provocar. Cuando me refiero a ser mis discípulos, estoy dando claro que son verdaderos creyentes, gente que predica lo que Jesús predicó. Amén. Si lo haces, eso va a generar cierto efecto. Ahora, lo segundo que nosotros vemos en este texto, mis queridos hermanos,
Es que debemos estar preparados para todo. Porque es lo que Jesús viene diciéndoles. Vayan, prediquen, tienen autoridad, les delego esta tarea. Pero algunos lo van a escuchar, otros no. Algunos lo van a recibir, otros no. Algunos van a ver esto como una oportunidad, otros lo van a ver como una amenaza y por lo tanto lo van a identificar a cada uno de ustedes como sus enemigos. Si ven que hay peligro en una ciudad, vayan a otra. Si ven que esto puede generar, bueno, probablemente lo van a poner delante de reyes, de personas malvadas. Entonces, yo creo que Jesús está mostrando esto para que nosotros podamos tener claridad los desafíos que conlleva ser un discípulo de Cristo. Si el maestro, y lo que dice el versículo 24, el discípulo no es más que su maestro y el siervo es más que su señor. Basta al discípulo ser como su maestro y al siervo como su señor. Si tu vida cristiana está siendo eficaz, muy probablemente, para no decir que estoy 100% seguro de que sea así, pero estoy casi seguro de que si tú estás moderando a Cristo en los lugares donde tú te encuentras, donde tú te paras, estás generando incomodidad, ¿o no? Porque la gente se va a sentir expuesta con la forma en como tú vives. Imagínense que estás en un trabajo donde se manejan recursos y tú seas la persona encargada de autorizar algo, pero tu jefe te dice, bueno, quiero mencionar por lo menos para poner mi nombre, bueno, Eliezer, sabes cómo es la cosa acá, sabes cómo nos movemos, tienes que autorizarlo porque si no estás despedido. Cuando se habla de algo deshonesto. El cristiano verdadero va a decir, yo no me voy a prestar para eso. Pero será que a veces está bien, amiguito, respetamos tus convicciones, ¿verdad? No lo vas a hacer. Entonces voy a ponerte como que tú eres el autor de esta corrupción. Y he escuchado testimonios de amigos que trabajan en la parte pública y lo han acusado de corrupción siendo inocente. Pero ¿saben qué, mis hermanos? Dios pelea la causa del inocente y le da la victoria a aquellos que permanecen fieles. Siempre, como discípulos de Cristo, nuestro mensaje va a estar desafiando a nuestro entorno. Por ejemplo, nosotros podemos ver a nuestro Señor predicando, sanando personas. Dice la Escritura que muchos le seguían, probablemente con una intención de recibir algo, pero muchos estaban detrás de Él. Incluso hubo una oportunidad donde el Señor entró en un molino de manera profética y la gente decía, ¿qué decía? ¿Qué recuerdo el texto? ¡Hosana! El pueblo te alababa. Pero ¿saben qué es lo más curioso, mis queridos hermanos? Que ese mismo pueblo que en un momento dijo Hosana, fue el mismo pueblo que luego dijo crucifíquenle. Y si eso lo hicieron con nuestro Señor, no podemos esperar que con nosotros sea distinto. Imagínense, Jesús, siendo Dios, siendo Señor, lo llamaron, le colocaron un calificativo de un demonio, le llamaron Belzebú. ¿Quién era este personaje para los judíos? Representaba esa figura de un dios pagano. Algunos lo asociaban con Baal. Pero en la cultura judía, decirle a alguien Belzebú, porque aparentemente creo que estaban muy acostumbrados a decir esto, de alguna u otra manera le decían a Cristo, tú eres el príncipe de los demonios. Increíble. Miren la osadía que tenían estas personas que llamaban al Dios bueno y santo, que llamaban demonio. Mis hermanos, te vas a extrañar de que en ocasiones se burlen de causa de Dios. Te vas a sorprender
Cuando digan, mira el cristianito ¿qué se cree? Yo he escuchado a personas decir, yo conozco un evangélico que son una milagro que otra, que eso no tengo en contexto. Porque si te amenazan o te difaman, siendo justo, el Señor te va a honrar, en el sentido que va a avergonzar a aquellos que levanten calumnias sobre ti. Pero si tú dices que eres cristiano, que estás viviendo como un demonio, lo único que te están diciendo es la verdad. ¿Okay? Así que tengan mucho cuidado con eso. Yo no estoy apuntando a aquellos que dicen ser cristianos. Estoy hablando de cristianos verdaderos. ¿Amén? Entonces, mis hermanos, solo hace falta mirar a lo largo de la historia para que nosotros demos cuenta que como hijos de Dios, como creyentes, siempre vamos a representar una amenaza para este sistema de creencias impulsado, motivado por el pecado. Cuando un hijo de Dios está en un lugar, él representa una amenaza para todo aquello oscuro que esté en ese lugar. ¿A usted no le ha pasado que cuando usted llega a un lugar, valga la redundancia, y de repente ve que personas como que la agarran con usted y se alborotan y empiezan, no sé, estos muchachos, y se van y se ponen como hostiles? Hermano, el Espíritu de Dios está en nosotros. Y cuando el cristiano está en un lugar donde le da autoridad, y por lo tanto todo lo que está por allí corrompido, dañado, podrido, se va a estremecer, porque Dios está en ti. Pero eso no quiere decir que se van a quedar tranquilos. Van a buscar ocasiones de dañarte, de sembrar trabas, pruebas, circunstancias, avergonzarte, burlarse de ti. Pero usted no presta atención a eso, porque Dios está con usted. Mis hermanos, una de las cosas que no puedo mirar de nuestro Señor es cuando Él da la gran comisión a sus discípulos y le dice: vayan, prediquen el Evangelio, discipulen, enseñen a otros a guardar estos mandamientos. Al final, en Mateo 28, si no me equivoco, dice: pero yo estoy con ustedes hasta el fin del mundo. Creo que a veces hemos mirado ese pasaje de Mateo como, y no digo que no sea así, pero como que bueno, el Señor va a estar conmigo en mi trabajo, en mis proyectos, en mi emprendimiento, y creemos que Dios está con nosotros, ¿sabes? Pero Jesús estaba siendo mucho más específico. Cuando Jesús le dijo: yo estoy con ustedes hasta el fin del mundo, Él estaba apuntando al contexto de la misión. Y por lo tanto, cuando el cristiano se ocupa en ser un verdadero discípulo de Cristo, en predicar el Evangelio, en vivir para su gloria, en enseñar a otros, en permanecer fieles, sea cual sea la circunstancia, Dios estará contigo y Él te dará la victoria. En ese contexto. Amén. Así que no debemos dejar que las limitaciones o las amenazas que puedan hacernos nos desmotiven o nos desenfoquen a la tarea que Dios nos ha llamado. Mis hermanos, dice la Biblia que los discípulos llegaron contentos, ¿verdad? Oye, mira, vemos que predicamos, la gente es sanada. Oye, los demonios tiemblan. Pero ¿qué de Jesús? No se alegre solamente por eso. Den gracias a Dios porque sus nombres están escritos en el libro de la vida. Por eso comenzaba este mensaje con esa ilustración. Ese misionero cansado, frustrado, afligido, a lo mejor pensaba que su reconocimiento iba a ser porque él llegara de una situación y su iglesia lo iba: wow, eres increíble, eres un siervo fiel. Y a veces, como seres humanos, nosotros podemos pensar que la recompensa de ser un discípulo de Cristo, de poder hacer lo que Él nos ha encomendado, es que la gente nos reciba bien, que la gente
se agrade con lo que hacemos. Pero yo veo muy complicado en este mundo donde el pecado cada día avanza y cobra terreno, que reconozca nuestra tarea y nuestra labor. Pero a veces los cristianos pueden desmotivarse, desanimarse. Pero yo creo que todos necesitamos recordar lo que el Señor le dijo a este misionero. Pone su mano en su hombro y le dijo: recuerda que aún no has llegado a casa. Mis hermanos, la tarea que el Señor nos entregó no es fácil. Probablemente nos vamos a sentir mal. Probablemente personas nos van a rechazar a causa de nuestra fe. Si lo hicieron con Cristo, no te creas el cuento de que a ti no te va a pasar. Probablemente personas van a lastimarte. Hay países donde tú no puedes hacer libremente lo que nosotros hoy hacemos: reunirnos, alabar al Señor con micrófonos, con sonido que se escucha en las calles. Hay otros países donde la gente se reúne en cuevas, en silencio, donde no tienen la Biblia así como tú y yo la tenemos, que podemos examinarla a detalle en cualquier versión. Y a veces nos quejamos, tenemos la Biblia y no la leemos. Tenemos nuestro servicio en el sentido de que por misericordia de Dios nuestra iglesia prepara espacios para que oremos, para que compartamos, para que prediquemos, para que tengamos tiempo de compañerismo, para que seamos capacitados, y a veces no lo aprovechamos. Decimos: estoy muy ocupado, estoy muy afanado, y en algún momento de la vida todos nos ha pasado esa situación. Pero estos hermanos que están allá resistiendo y permaneciendo en su fe, no la tienen fácil. Pero ¿saben qué, mis hermanos? Aunque su vida esté en peligro, aunque no solamente la vida de alguien, sino que por ser creyente la vida de tu propia familia, de tus hijos, está en riesgo. Pero ¿saben lo que ha sostenido a los hijos de Dios a lo largo de la historia y les ha dado fuerza para avanzar y no retroceder? Es porque saben que aquel que cree en Cristo, aunque esté muerto, vivirá. Y esa es nuestra confianza para no retroceder. Cristo nos envió en medio de lobos. Como cristianos a veces nos va a tocar pasar por momentos difíciles, pero no te desanimes. En primer lugar, Dios está contigo. Él es el Dios de la visión, Él es el Dios de la obra, es el Dios que te sostiene, es aquel que venció para que tú puedas hacer la tarea que Él te ha mandado. Dios te acompañará. En tercer lugar, y finalmente con esto termino, si por alguna razón Dios en su soberanía permita que suframos, que seamos atacados, que nos convirtamos en enemigos de alguien poderoso, hermano, nunca olvides esto: tu vida no depende de tus adversarios, tu vida está segura y guardada en la mano poderosa y victoriosa de aquel que murió y resucitó. Aleluya, gloria a Dios. Amén. Sigamos adelante, no perdamos el enfoque, y recuerden que vale la pena seguir a Jesús, ser sus discípulos, aunque tenga un gran riesgo o sacrificio. Amén. Vamos a orar. Señor, muchas gracias por este tiempo. Gracias